Soy la mamá de uno de los asesinados por el régimen de Ortega Murillo. No bastó que lo hayan matado, que se ensañaron en perseguir a mi familia, en perseguir a mis otros hijos, en hacer daño, estar acosando. Yo no quise dejar mi casa, porque mis ideas no eran venirme. Mi idea es seguir ahí de cualquier manera exigiendo justicia. El que quiere presentarse así pidiendo justicia con una bandera, con una camisa, es un delito, ya vas preso. Opinas algo, ya vas preso. Entonces hoy en día en mi país no podés absolutamente exigir justicia. Quienes exigimos justicia somos los que estamos fuera del país. Lo enterramos el 10 de julio del año 2018. Comenzaron las amenazas, la persecución, llamadas por teléfono, llamadas anónimas, que te vamos a matar, que vas a pagar, que es terrorista, y me llaman de la CIDH, de la CPDH, me llaman de la iglesia, vete que te van a matar, vete que te van a matar. Y para mí ese momento fue el momento más difícil de mi vida, saber que dejaba bajo 7 cuartas a mi hijo, saber que abandonaba el resto de mi familia, abandonaba el resto de mis hijos. Solo salí con mi hijo menor en la mano, sin dinero porque todas las cuentas del banco me las habían bloqueado, no tenía derecho a hacer ninguna transacción, nada, todo estaba bloqueado. Para mí era dejar parte de mi vida en el cementerio, en mi país, y era, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No sabía ni para dónde iba. Yo salí de Nicaragua junto a mi familia por el miedo que corríamos, por solo tener una opinión distinta a otras personas. En el barrio que vivíamos, pues llegaron ciertas personas a hacernos preguntas relacionadas al gobierno y nosotros simplemente lo rechazamos e indicamos que no nos interesaba. Las personas se sintieron ofendidas y nos tiraron la primera amenaza, que íbamos a saber que era rechazar al gobierno y que iban a tener noticias de ellos pronto. Mi miedo es regresar, estar en Nicaragua y que estén esas personas ahí. Esa noche fue muy dura para mí y mi familia porque estábamos tranquilamente dormidos. Golpearon el portón, forzaron la puerta, entraron, nos despertaron, nos sacaron, nos pusieron de rodillas. Mi hijo alterado, sin parar de llorar, nadie decía nada. Y a mi esposa y a mí nos montaron a la patrulla y que nos dijeron que nos iban a llegar a matar porque nosotros no colaborábamos. Entonces mi mujer empezó a llorar, yo empecé a llorar y le decía que yo tenía un hijo, que yo no había hecho nada malo. Y ellos decían que nosotros estábamos mintiendo y que por eso íbamos a morir, pero a la cuadra nos tiraron a la calle y se burlaron de nosotros y dijeron que iban a continuar. Y nosotros decidimos partir de Nicaragua. Me fui a Nicaragua porque se volvió insostenible, ya no podía seguir viviendo en el país y decido irme después de que sufro una detención el 10 de diciembre del 2021. Sufro una segunda detención y eso fue lo que me impulsó ya directamente a irme del país porque tenía miedo de que me volvieran a meter preso y vivir todo lo que viví en la cárcel. En el Chipote Viejo tuve varios interrogatorios con tortura física, tortura psicológica, tortura sexual, con el objetivo de denigrarte, de hacerte menos, de acusarte de delitos que no has cometido. Esa violencia por parte del Estado, de la Policía Nacional, no me lo esperaba, pero fue muy duro cada interrogatorio. Eran vejámenes muy crueles hacia mí, hasta mi condición de una persona LGTB como soy también. En ese momento que salís de tu país hacia cualquier rumbo, también vas en un proceso mental que todavía no te crees lo que estás viviendo. Y ese proceso puede durar mucho tiempo. Hay algo que se le llama el mal de patria, que seguís extrañando tu patria, tu comida, tu calor,
tu familia, todo, y puede durar mucho tiempo, no sabes cuánto puede durar. En mi caso viví con eso como un año, hasta el horario es muy distinto y vivía con el horario de allá y aquí ya en la mañana estaba cansadísimo, no dormía. Son muchas cosas las que uno se enfrenta. Salí de Uruguay, llegué a España, que traía una mochila que pesaba más que la maleta que traía en la paquetera, porque traía una mochila de sentimientos, de dolor, de angustia, de impotencia, de tristeza, de soledad, repatriada, separación de mi familia, perder todo lo que tenía, pero lo material me daba igual porque eso va y viene, pero las vidas humanas no se recuperan con nada. Cuando llegué al aeropuerto Adolfo Baraja, llegué casualmente un 8 de octubre, ayer 3 años. Que eso lo recuerdo para toda mi vida porque fue algo que me marcó. Porque vení buscando un país donde, entre comillas, se respetan los derechos, pero no se respetan. Porque creen de que uno viene acá, lo primero que te dicen, que venís a que te mantenga el presidente, venís a quitarlos del trabajo a nosotros los españoles, son unos muertos de hambre, son unos vividores, y que te encierren en 4 paredes, que te humillen, que te digan que si traes medicación, yo venía medicada con antidepresivo, que era una droga, o sea, que recibas tantas humillaciones en el aeropuerto. Y que te digan, todos vienen a pedir asilo, ay, si vienen, ay, que nos den protección, ajá. La humillación que yo recibí, y no la recibí solo yo, todas las personas que estábamos ahí, y no había solo nicaragüenses, ahí habíamos nicaragüenses, habíamos salvadoreños, hondureños, colombianos, de distintos países. Pero ¿quiénes tenían carta blanca? Los venezolanos. Decían, no, es que los venezolanos tienen un gran problema en su país. Ajá, tienen un gran problema. ¿Y nosotros qué? Nos están matando y eso no es un problema. Nos están encarcelando y eso no es un problema. Nos están desapareciendo, eso no es un problema. No hay libertad de expresión, eso no es un problema. Pero es que no se conoce lo que vivimos en nuestro país. Y muchas veces la persona que te toca, que te entreviste, no tiene empatía porque no sabe lo que se vive o lo que significa salir de tu país obligado. Una cosa es salir porque quiero ir a probar fortuna, pero si no me va bien, yo me regreso. Pero en mi caso, y el de muchas personas de mi país y de otros países que han salido, que tienen 2 cosas, o la vida o la muerte. Y para salvar la vida, tienes que dejar tu país. Fuimos cuestionados muchas veces de por qué estábamos ahí y si Nicaragua era un país seguro. De hecho, uno de los oficiales mencionó en la entrevista, dijo que uno de sus hijos anduvo de vacaciones en Nicaragua, ¿ya? Y que no le pareció un país peligroso. Pero obviamente su hijo no es defensor de derechos humanos o activista social en Nicaragua y no es nicaragüense. Ya es un turista europeo que llega a consumir y a dejar dinero ya para la dictadura y eso evidentemente no es ningún peligro para ellos. Entonces la sola comparación me pareció ofensiva porque si él desconocía la situación de Nicaragua, no tenía que hacer la comparación a su hijo que andaba vacacionando en Nicaragua, que él decidió ir a Nicaragua. Yo no puedo regresar a mi país. Por la cantidad de problemas que hay en el mundo, se entiende que son bien escépticos a ayudar, no creen en nada, si no hay pruebas no existe nada. Por más que uno les diga, vean la noticia, pasa esto y esto y esto, yo no puedo traer esta información. Ellos dicen de que no creen, que la historia tiene cierta incongruencia o como que nos vemos que queremos mentir y no te dan chance después de que le expliques bien que si uno no está como en un ojo de publicidad o algo de que saliste no le interesa, pues
te cree o no, siempre y cuando tenga información o un soporte contundente. Creo que yo he tirado en el piso rajado y con un policía machacándome el pecho. Creo que es la única manera de que podrían creerme, tal vez. La figura de la protección internacional busca salvaguardar la vida y la libertad de aquellas personas que salen huyendo por discriminación, violaciones de derechos humanos, por dictadura, etcétera, etcétera. En cada país el procedimiento es distinto. No todos conocen el procedimiento, no todos saben qué significa, cómo se lleva. Eso no es una información. La información está ahí, pero las personas que vienen en ese trance mental, que no saben lo que van a hacer, también les cuesta un poco tomar una decisión en ese momento y hacer las cosas adecuadamente. Cuando salís no vas pensando que llevo pruebas, qué prueba me sirve, qué prueba no me sirve. Te vas con lo que tenés. Y en este proceso es muy esencial el verificar lo que viviste y tener las pruebas para poder argumentar tu caso. Y probar que estuviste preso, con qué probás que te agredieron, con qué probás que casi te matan. Todo esto tiene que ser corroborado con pruebas documentales, ya sea fotos, videos, documentos, cualquier material que te ayude a corroborar lo que estás argumentando. Si no logras probar lo que has vivido en Nicaragua, desgraciadamente no te dan una resolución positiva, te dan una resolución negativa y en ese caso tenés que salir del país. A pesar de que no tengamos el asilo, hemos podido encontrar trabajo. Inclusive yo conozco historias de personas que hablan francés y tienen permiso de trabajo y están sin trabajar. Y nosotros, aún sin papeles y con el tema de aprendiendo la lengua, tenemos trabajo y semana a semana salimos y nos ganamos el pan de cada día. Y esperamos un día pues poder estar legales, como así se dice, porque uno se siente como del lado oscuro de la historia. El exilio no me lo han concedido tampoco. Yo estoy aquí, pero renovando un permiso laboral para trabajar, pero que yo tenga, ya que me hayan dicho sí que tengo, no lo tengo. Que dicen que un exiliado viene a vivir del cuento, yo solo espero que nunca tengan que salir de casa, para que no vivan lo que uno también ha vivido. Que al final no dejé Nicaragua porque yo quería. Yo estaba estudiando, tenía trabajo, un buen trabajo, estaba estudiando en una buena universidad, tenía una carrera ya hecha. Esto fue una decisión involuntaria que tomé para preservar mi vida y mi libertad y solo espero que esas personas no tengan nunca que salir de su país, ya sea por situación económica o por dictadura.